Para entender cómo funciona la generación de electricidad, primero, lo más importante es entender cómo funciona el magnetismo. Entonces, estamos hablando primero de la generación de electricidad que hemos usado desde hace muchos años, no las más nuevas que no usan generación mecánica. Pero para la generación mecánica lo más importante es el magnetismo. Entonces, todos hemos visto un imán, hemos jugado con un imán en algún momento. Los imanes se descubrieron hace más de 2000 años en un lugar en Asia que se llama Magnesia. Descubrieron una piedra que era capaz de atraer otros metales. Y para ellos, ¿verdad? Nunca en la vida habían visto algo así. Le pusieron magnetita y era como magia. Fue muchísimos años después que se empezó a descubrir por qué funcionaban así. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que cuando estamos jugando con un imán, si están muy separados, no pasa nada. Pero cuando empiezan en cierta región, ya un poquito más cerca, se empieza a sentir una fuerza, ya sea que lo atrae o que lo separa. Todo esto es porque los imanes, hay materiales que naturalmente son imanes y hay otros que se pueden hacer. Los imanes tienen una configuración de electrones que me genera a mí un campo magnético. Entonces, el campo magnético es la región alrededor del imán, que es en donde ya se empieza a sentir esa fuerza. Es el campo en donde hay la interacción de esas fuerzas. Y se puede ver, o bueno, los físicos lo dibujan como se ven en la imagen. Vamos a ver si aquí tiene unas rayitas que van del norte al sur. Así se representa el campo magnético. Es un área alrededor de un imán. Y entonces el imán puede ser el imán natural, la magnetita que encontraron hace muchos años, o puede ser por cargas en movimiento. Entonces, lo que está pasando adentro de la magnetita es que los electrones se están moviendo de cierta manera que me generan un tipo de corriente eléctrica. Entonces, cuando hay una corriente, cuando hay una carga en movimiento, siempre que haya una carga en movimiento, alrededor de esa carga hay un campo magnético. Como vimos con Catalina la semana pasada, la corriente son muchos electrones que se están moviendo, y cuando eso está pasando, hay alrededor un campo magnético. Eso fue lo que definió el señor Ampere con la ley de Ampere. Cuando por un alambre hay una corriente, alrededor del alambre hay un campo magnético. La forma que tiene son las rayitas rojas que se ven en la imagen y se representa con una B generalmente. Entonces, al revés, el concepto inverso lo descubrió Faraday. Entonces, él se puso a hacer un montón de experimentos y entonces lo que pasa es que conectó un amperímetro, que es el instrumento que se usa para medir corriente, y lo conectó a una bobina. La bobina es ese pedazo de alambre que está aquí, es un alambre común y corriente, que es un circuito cerrado porque por aquí está conectado, ¿verdad? Entonces es como un circulito, digamos, completamente cerrado. Un alambre cualquiera, eso le llaman bobina o espira. Y entonces él empezó a jugar con un imán y con un amperímetro. Obviamente, si estaba solamente la bobina conectada al amperímetro, no iba a pasar nada, no se iba a leer ninguna corriente. Si él acercaba un imán y no lo movía y estaba el imán quieto, tampoco iba a medir nada. Cuando empieza a mover el imán para la izquierda o para la derecha, como se ven en estas imágenes, estas líneas de campo magnético, las líneas que van de norte a sur, que son estas líneas azules, empiezan a atravesar esa bobina y empiezan a atravesarla en movimiento, entonces se mueve y genera una corriente. Y entonces para el otro lado se sentía una corriente en la dirección contraria. Esto fue lo que él descubrió, de que si yo tengo un circuito cerrado y un campo magnético que está cambiando, porque está cambiando de posición, si no está cambiando no pasa nada, pero si está cambiando, voy a tener una corriente inducida, o sea, prácticamente estoy generando una corriente de la nada. Y a eso le llamó la corriente inducida. En los términos técnicos de él, así es como se ve la ley de Faraday. Es una derivada del campo magnético con el tiempo, pero no importa, lo que importa es que si yo tengo una bobina, o sea, un circuito cerrado, y yo estoy pasando un imán, y entonces la bobina siente que el campo magnético cambia. Entonces, si hay un cambio magnético que está cambiando, hay una corriente que aparece de la nada. Y esa corriente que aparece de la nada se llama corriente inducida. Entonces, en resumen, lo que hay que saber de magnetismo para poder entender cómo funcionan los generadores es que si yo tengo cargas en movimiento, es decir, que si yo tengo una corriente, alrededor de esa corriente hay un campo magnético.
Y al revés, si yo tengo un campo magnético y este campo magnético está cambiando y también está a través de una trayectoria cerrada, voy a generar una corriente inducida. Una corriente que aparece de la nada. Entonces, otra de las cosas que él descubrió con esta ley es que depende la magnitud, o sea, el valor de la corriente, si es 5 o 3 o 10, entre más alta sea, más baja sea, depende de cuántas cantidades de flujo magnético corte. Entonces, si lo vemos como las líneas, es qué tantas líneas está cortando esa bobina. Entonces, este es otro de los experimentos que él hizo. Este es un imán normal y corriente, un imán que tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, las lineecitas igual del campo magnético van de norte a sur. Y entonces él descubrió que si él ponía la espira aquí, no está cortando la espira ninguna línea, ¿verdad? No están pasando, digamos, todos por el centro y no está cortando ninguna. Entonces va a leer el amperímetro una corriente de 0. Pero conforme la bobina empieza a girar, empieza a cortar ciertas lineecitas y entre más gira, más líneas va a cortar. Entonces va a llegar a un punto en donde va a cortar el máximo de líneas, que es cuando está a 90 grados. Entonces yo tengo una corriente máxima. Igual si sigue girando va a llegar a 180 grados y no va a cortar nada. Y si sigue girando llega a 270 grados y va a tener una corriente máxima, pero en el sentido contrario. Entonces lo que importa es que el campo magnético que está, digamos, la corriente inducida va a cambiar conforme la cantidad de lineecitas que está cortando la bobina o la espira o como sea. Es solo un alambre que está completamente cerrado. Entonces, de estos principios electromagnéticos se aprovecha el generador eléctrico, pero el generador eléctrico mecánico, ¿verdad? Entonces, es capaz de mantener diferencia entre dos puntos transformando otras formas de energía en energía mecánica y posteriormente en una corriente alterna de electricidad. Esto suena muy técnico, pero básicamente lo que usa es el principio de inducción electromagnética de Faraday. Entonces, este es el más usado, uno de los más viejos también, es el generador sincrónico. Entonces, como vemos en la imagen, tiene dos partes principales. La parte que se llama inducido y la parte que se llama inductor, o también se le llama rotor al inductor o estator al inducido. Estator porque este no se mueve y rotor porque rota, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muy fácil, es lo mismo que pasaba con Faraday. Yo tengo un rotor que va a ser un imán. Ese imán va a moverse porque va a estar rotando. La forma en la que se genera este movimiento de rotación puede ser por el agua. Entonces, el agua cae a una turbina hidroeléctrica y la turbina hidroeléctrica se mueve y ese movimiento de rotación se le transfiere al rotor o al inductor y es por eso que se mueve. Puede ser alguien con una palanca dándole vueltas. Cualquier movimiento de rotación, ese es un campo magnético, ¿verdad? Y está moviéndose, está rotando. Entonces, las bobinas, que son, esto es lo que hay aquí, un montón de cable enrollado, que son bobinas, estas bobinas van a sentir que el campo magnético está cambiando. Y como el campo magnético está cambiando, entonces van a sentir la bobina va a sentir una corriente inducida, va a generar una corriente. Entonces, esto siempre gira a una velocidad que se llama la velocidad sincrónica, que depende del número de polos que tiene. Entonces, esa velocidad sincrónica es la razón por la que siempre voy a tener una frecuencia constante y yo puedo controlar la velocidad en la que rota. Esa es la velocidad sincrónica del generador. Entonces, otra vez, tenemos el rotor, ¿verdad? Que es la parte que se está moviendo aquí en esta animación, y el estator, que es la parte estática. Entonces, este imán que está aquí, generalmente no es un imán natural como el que encontramos como la magnetita, digamos. Este suele ser un electroimán. Los electroimanes son, digamos que yo agarré ese imán o un pedazo de metal y le puse un cable alrededor y le hice pasar una corriente por el cable. Entonces, como ya vimos, si hay una corriente, hay un campo magnético. Entonces, yo convierto cualquier cosa en un imán al pasarle una corriente. Y eso generalmente es lo que se hace en los generadores más grandes, porque un imán natural o un imán permanente, como se les llama, no puedo controlarlo. Siempre tienen la misma magnitud, yo no puedo bajarlo, subirlo, siempre va a ser el mismo imán. Entonces yo generalmente uso un electroimán. Por lo tanto, estos generadores necesitan que haya una fuente de corriente directa
o una batería, cosas así, que esté conectado al rotor para que ese rotor tenga una corriente y esa corriente me genere el campo magnético. Y ese campo magnético, al rotar, me genere una corriente inducida en el estator. Entonces, lo que está pasando, como pueden ver ustedes en la animación, es que no va a ser una línea recta. O sea, no está generando corriente directa, sino que está generando corriente alterna. ¿Por qué genera eso? Porque digamos, si estamos viendo solo el azul, la bobina azul, igual que en el dibujo pasado, en algún momento va a estar cortando la máxima cantidad de líneas de campo magnético y en otro momento no va a estar cortando ninguna línea de campo magnético. Por eso es que la corriente alterna existe, porque yo en algún punto estoy cortando el máximo y en algún punto estoy cortando el mínimo. Por eso voy a tener a veces el máximo y a veces voy a tener 0 y bueno, todos los valores intermedios. Ok, ese es el generador sincrónico y este es el generador asincrónico. Los generadores asincrónicos son más fáciles de fabricar y generalmente duran más tiempo. Además, no requieren de ese circuito independiente que me permitía a mí tener un imán en el centro. Estos tipos de generadores son muy usados cuando yo no puedo controlar la velocidad, como por ejemplo en las eólicas. Entonces son muy buenas alternativas para los generadores, los aerogeneradores. Igual tiene dos partes, un rotor y un estator, pero el rotor va a ser diferente. Se le llama rotor de jaula de ardilla. Igual va a funcionar como un electroimán. La corriente se va a inducir en la jaula. Entonces, esta es la jaula de ardilla y también hay unos que se llaman de bobinado, que son un montón de bobinitas que están en el rotor. Entonces, estos funcionan con algo que se llama el campo magnético rotatorio, que es un poco más complicado de explicar, pero en general, digamos, se inducen entre sí. Entonces, el estator tiene una corriente que va a inducirle una corriente al rotor, y el rotor, esa corriente en el rotor va a generar un campo magnético, que el estator va a percibir como un campo magnético que está cambiando, y al sentir un campo magnético que está cambiando, me va a generar una corriente inducida. La forma en la que está ordenado el estator tiene que estar desfasado en 120 grados para generar la corriente trifásica con el desfasado correcto. Y esos son los generadores mecánicos más comunes, más usados, pero ahora vamos a los más modernos, los generadores no mecánicos, que son, no utilizan movimiento mecánico para generar. Entonces, el que estamos más familiarizados nosotros es el generador solar. Entonces, los que hacen los generadores solares es que usan la radiación para generar electricidad. Entonces, las celdas fotovoltaicas para poder hacer esto están formadas de un material que generalmente es silicio y se le ponen impurezas al silicio y es la unión de dos tipos de materiales. Entonces, como vemos aquí, hay un lado que se llama un material tipo N y está unido a otro lado que se llama un material tipo P. Entonces, el material tipo N se llama tipo N porque tiene una mayoría de electrones, o sea, tiene más partículas negativas que partículas positivas. Y el lado P se llama lado P porque tiene más partículas positivas que partículas negativas. Entonces, lo que pasa es que el Sol entra y tiene radiación, tiene energía, y estos electrones sienten esa energía y se empiezan a mover, como los carga. Entonces, al moverse, los electrones bajan a la unión de estos dos materiales. Y entonces, como son negativos, van a traer las cargas positivas. Entonces, me van a generar una diferencia de cargas, porque si aquí está todo lo negativo, todo lo positivo, entonces aquí va a estar más positivo y aquí va a estar más negativo. Entonces genera una diferencia de potencial, que fue lo que vimos con Catalina la semana pasada, un voltaje. Y ese voltaje, o sea, esa me genera una corriente de electrones, que esta sí va a ser una corriente directa, es decir, siempre va a tener un mismo valor. Y entonces es así como funcionan las celdas fotovoltaicas. La corriente directa no puede entrar directamente hacia la casa. Generalmente yo necesito un inversor, porque la red eléctrica que usamos todos utiliza corriente alterna. Lo que llega a nuestra casa es corriente alterna y entonces lo que necesitan
lo que necesita para que entre a la casa tiene que entrar en forma alterna. Entonces, generalmente siempre está conectado con un inversor que lo que hace es transformar esta corriente directa en la corriente alterna que tenga la misma frecuencia y la misma amplitud que es la que llega a nuestras casas. Otro son los generadores térmicos. Estos no son muy usados, pero es un experimento muy interesante. Se llaman generadores termoeléctricos porque convierten las diferencias de temperatura en electricidad. Entonces lo que hacen es un efecto físico que se llama el efecto de Seebeck, que es la unión de dos materiales. Entonces, son dos metales diferentes o dos aleaciones de metales diferentes que tengan propiedades diferentes. La unión de estos dos materiales se calienta y como los materiales tienen diferentes propiedades, un material se va a calentar más y otro se va a calentar menos. Entonces, en los extremos yo voy a tener una diferencia de temperatura y esa diferencia de temperatura se puede utilizar para generar electricidad con el efecto de Seebeck. Otros tipos de generadores que tampoco son mecánicos son los generadores químicos, como los que están en las baterías. Lo que pasa dentro de las baterías es que tienen una cierta de componentes químicos que van a estar en constantes reacciones. Entonces, es una generación de una reacción oxidación-reducción que me permite un flujo de electrones. Entonces, así funcionan las baterías y las pilas de combustible. Los piezoeléctricos son un poco curiosos. Son fenómenos naturales, son unos cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas tienen una polarización. Es decir, que si yo lo aplasto, si yo lo empujo, si yo, como el carro que le está pasando por encima, el cristal se carga, tiene una carga eléctrica por su composición química. Entonces, esa carga eléctrica es aprovechada para generar una electricidad. También están los radioisótopos, que son los que se utilizan en la generación nuclear. Lo que hace la generación nuclear es que agarran un radioisótopo, que puede ser plutonio o uranio, y lo separan. Entonces esa fisión nuclear me genera un montón de calor. Y entonces la producción de electricidad puede ser por directamente la energía que se libera cuando yo separo, yo hago la fisión de los radioisótopos o aprovechando el calor que se genera de esa separación. Entonces, estos básicamente son los tipos de generadores. Los que más se utilizan todavía son los generadores mecánicos, pero hemos visto que se han empezado a utilizar muchísimos generadores solares y bueno, siempre hemos utilizado generadores químicos para muchas cosas. Y estos generadores están en centrales eléctricas. Entonces, estas centrales eléctricas utilizan diferentes elementos para generar la electricidad, para poder transformar energía potencial de algo en un trabajo. Generalmente lo que yo necesito es una rotación. Esa rotación me mueve el rotor del generador, que me genera el campo magnético que cambia, y el campo magnético que cambia me genera la corriente. Entonces, muchos tipos de centrales eléctricas, por ejemplo, las centrales térmicas. Las centrales térmicas se siguen utilizando en Costa Rica, aunque ya no tanto. Son muy confiables porque generalmente siempre van a funcionar, no dependen de recursos, solamente dependen del combustible. Son extremadamente contaminantes porque lo que hacen es que utilizan el combustible, que generalmente en Costa Rica se utiliza el búnker, y se utiliza como combustible en una caldera. Entonces se quema en la caldera y la caldera lo que hace es calentar el agua y la convierte en un vapor con una presión muy alta. Entonces, esa presión alta y ese vapor hace girar una turbina de vapor, y entonces esa turbina de vapor gira el rotor del generador y eso genera la corriente. El vapor generalmente se vuelve a utilizar, y también hay otra forma de central térmica. Esta central fue en una gira de la universidad que tomamos esta foto y funciona como un carro de combustión interna normal. Entonces funciona como un motor gigante. Se quema el combustible y el combustible, eso me genera el movimiento de un motor enorme, y ese motor, digamos, como mover la rueda, mueva el rotor de un generador. Las centrales hidroeléctricas son unas de las más conocidas en Costa Rica. Sabemos que son muy complejas o pueden ser también muy sencillas. Lo que hace es que aprovecha las masas de agua
y la transforma en energía eléctrica. Entonces, lo que hace es que utiliza la diferencia de altura, que cuando el agua cae va adquiriendo velocidad por la gravedad, y el agua choca contra una turbina que está diseñada especialmente para esto, y la turbina mueve el rotor del generador, igual que siempre, el generador tiene un campo magnético que entonces está moviéndose y está induciendo una corriente en las bobinas. Estas son las partes más comunes. Las presas es donde se contiene el agua, entonces sería esta parte de acá, y el embalse sería esta parte de acá. Hay algunas que no tienen embalse porque no lo necesitan, porque lo que hace el embalse es nada más guardar el agua para momentos en donde el río no tenga el caudal necesario para mover las turbinas. Entonces asegura que yo tenga agua todo el año. En algunos lugares yo no tengo este problema, entonces yo no necesito embalse, yo solo necesito presa, que es lo que me ayuda a contener el agua y generar un desnivel. Entonces, cuando el agua cae, mueve las turbinas. Esas son dos de las turbinas más usadas en centrales hidroeléctricas. Esta es la turbina que se llama Pelton y esa turbina se llama Francis. La aplicación de una o de la otra depende mucho de la velocidad del agua, de muchos otros factores, pero generalmente estas turbinas lo que hacen es que el agua choca contra la turbina, la mueve, y ese movimiento de rotación es el movimiento de rotación que usa el rotor para generar la corriente inducida. Las centrales eólicas utilizan la fuerza del viento para generar la electricidad. Lo malo que tienen es que no se pueden utilizar como la única fuente de electricidad, porque el viento tiene muchas variaciones y es muy poco confiable. Entonces, yo necesito siempre tener algo que lo respalde. No puedo funcionar únicamente con energía eólica todavía, por lo menos, sin un sistema de baterías. Entonces, eso es un aerogenerador, que son los que generan electricidad. Entonces, el viento choca contra la hélice, que es esta. El viento choca contra la hélice y la mueve. Y entonces, dentro del sistema hay una caja de engranes que me multiplican a mí el movimiento por 50. Y ese movimiento de rotación entra a un generador, que generalmente es un generador asincrónico, y eso me genera la corriente inducida. Igual que las centrales hidroeléctricas, hay de muchísimos tamaños y muchas variaciones posibles. Hay unos que se ponen en edificios, otros que tienen una forma diferente, se llaman verticales, y se pueden poner en aceras, en calles. Pero, o sea, generalmente se tienen que funcionar entre 3 y 25 metros por segundo. Igual son muy poco confiables porque el viento es muy poco confiable. Entonces, siempre se tiene que tener algún sistema de respaldo. No puede funcionar únicamente con energía eólica. Y un dato curioso es que el roce del viento contra el aerogenerador genera tanta electricidad estática que se tiene que descargar en el suelo. Las centrales fotovoltaicas, bueno, funcionan con las celdas fotovoltaicas que ya vimos, que funciona por la diferencia de materiales y cómo interactúan estos materiales con la radiación del sol. Y entonces, digamos, lo que hay que saber de estas es que tienen que estar siempre conectadas a un centro de transformación en donde se adapte la corriente a las condiciones de intensidad y de tensión del transporte de la red eléctrica. Creo que la semana que viene vamos a hablar de esto, pero para que se pueda transportar tiene que ser corriente alterna a muy alto voltaje, para que no se desperdicie y no sea tan peligroso. Entonces, siempre tiene que pasar por un centro de transformación, porque no puede transformarse a las otras casas en corriente directa. En las centrales geotérmicas utilizan igual casi el mismo principio. Sacan agua y vapor geotérmico, generalmente en lugares cercanos a volcanes. El agua está extremadamente caliente y el vapor tiene una presión muy alta, se separan, y el vapor, como se puede ver en esta pequeña animación, el vapor pasa a una turbina y la turbina rota, y con eso rota el generador
rota el rotor del generador y y se convierte en electricidad. Otras centrales que no existen en Costa Rica, pero sí existen en otros lugares del mundo, son las mareomotrices. Lo que usan las mareomotrices es que aprovechan la energía de las mareas y necesita grandes niveles de mareas. Entonces, funciona igual con generadores como hélices y utiliza la fuerza de la marea para mover el rotor de un generador. En algunos lugares funciona muy bien, pero en otros lugares son muy controversiales porque puede generar genera muchos problemas para los animales del mar. Entonces, en algunos lugares sí se ha aplicado, pero por eso es que no se ha aplicado tan ampliamente, aunque sea una muy buena idea, porque puede destruir el ecosistema. Las centrales de biomasa funcionan muy parecido a cómo funcionan las centrales de térmicas, pero en lugar de hacer una combustión de combustible como el búnker, es una combustión de biomasa. Luego tenemos las hidrotérmicas, que lo que hacen es que aprovechan las diferencias de temperatura del mar para generar energía. Entonces, estos son generadores termoeléctricos, como los que expliqué hace poquito. Estas no son muy aplicadas porque son todavía conceptos muy nuevos. Y están las nucleares, que es una de las más usadas en todo el mundo. Y lo que hacen es que aprovechan el calor de la fisión y fusión nucleares para generar vapor, y ese vapor mueve un generador y entonces se genera la electricidad. El combustible que usan es uranio o plutonio. Y eso sería. Si tienen alguna pregunta.